Hoy vamos a ver el último desafío, el quinto, el desafío del Maituna. El quinto desafío consiste en incorporar al microcosmos el símbolo de la mujer hiperbórea, es decir, la imagen de Lilith, y mediante el Maituna o acto sexual afuera, desposarse con ella adentro. El éxito de este desafío, en el cual se tornan efectivos los otros 4, significa que se ha conseguido concretar la individuación absoluta y la inmortalidad. Pero, como su planteo requiere el concurso de la mujer afuera, será necesario aclarar nuevamente que la yogini no puede ser cualquier mujer, y mucho menos una mujer amada o por quien se experimente el mismo afecto. El Tantra Kaula y todos los tantras de la mano izquierda se basan en la adoración de la Shakti, el principio femenino o activo del demiurgo, a quien se considera como esposa de Shiva. Ya sabemos que Shiva es equiparable al demiurgo. Ya advertimos que la identificación de Parvati con Shakti constituye un error. Ahora vamos a explicar la naturaleza del mismo y la manera de evitarlo. Al comienzo de un ciclo, cuando concluye el pralaya o noche de Parabrahman, el demiurgo yace aún inmanifestado, hundido en el abismo cósmico. Hay allí unidad absoluta. Cuando se produce el despertar de el Uno, su manifestación, ocurre un despliegue evolutivo que alcanza a la materia de todo el universo por el impulso del aliento. Este despliegue del cual sale el akasa es el modelo, la madre de todos los procesos evolutivos del universo. Durante la manifestación, el demiurgo se expresa en infinitos pares de opuestos que tornan casi imposible advertir la unidad anterior. Pero se trata solo de una ilusión, maya. La unidad no se ha partido, pues subyace tras el velo de la dualidad. Como bien saben los gnósticos que logran conciliar los opuestos en el microcosmos y trascender hacia el principio único. Por eso es inútil discutir sobre la dualidad o unidad del demiurgo, siendo ambos conceptos la expresión de distintos momentos de su comportamiento, es decir, distintas fases de sus ciclos de manifestación, de sus noches y días. Pero cuando se requiere tomar en cuenta el aspecto evolutivo de la materia y sus diferentes organizaciones, es inevitable la referencia a los opuestos y a su dualidad esencial. Entonces, por simplicidad y sin olvidar que se trata de un segundo estado en la naturaleza del demiurgo, se habla de grandes principios opuestos, yin y yang, bien y mal, masculino y femenino, etc. Los sistemas religiosos derivados de tales consideraciones, como todo lo que es religioso, implica una degradación gnóstica, una caída exotérica, especialmente si los opuestos se han personificado y dan lugar a una devoción por parte de sacerdotes y fieles. Por ejemplo, los 3 pares de principios opuestos que hemos mencionado dan lugar, respectivamente, a las religiones del taoísmo, zoroastrismo e hinduismo. Y en las 3, el conocimiento aparece teñido emocionalmente por la reducción mítica a que han sido sometidos los principios y por la devoción que implica todo culto. El camino del gnóstico, por el contrario, consiste
en evitar la devoción y saltar hacia los principios, estableciendo un contacto trascendente con la unidad en que se resuelven las múltiples dualidades. Pero tal contacto no se da por vía de la fusión con el uno, ni por ningún tipo de identificación con el demiurgo, sino por la comprensión de la dualidad interior del microcosmos en la que se refleja el macrocosmos. Esta comprensión es un conocimiento puro, una gnosis, que permite al Virya, tras un infinito horror, superar la manifestación y reconstruir la unidad del demiurgo para así, en una visión de locura, comprobar su insensatez y malignidad intrínseca. Sin embargo, tras el espanto, sobrevive el descubrimiento del verdadero Dios, aquel a quien no es posible conocer desde el abismo. Toda gnosis acaba allí, en la certeza del incognoscible, a quien no es posible trascender por el conocimiento, y por eso es necesario crearlo con el poder del Espíritu. El Bril brinda esta posibilidad absoluta. La dualidad es, entonces, mera apariencia, pero una apariencia en extremo consistente, mientras no se acceda a la gnosis definitiva que permita trascenderla. En el estado confuso de Virya perdido, o durante la transición al estado de Virya despierto, se parte de una percepción diferenciada de la realidad y de su descomposición racional en pares de opuestos. Se llega así al concepto de que la manifestación está basada en un dualismo primordial que, en el hinduismo, se personifica en la figura masculina de un dios y en la femenina de una esposa o Shakti. Reducidos analógicamente de esta manera, los principios supremos pueden conciliarse en el matrimonio de los dioses, fundiéndose en la unidad original o engendrando otras manifestaciones también duales, pero en los mitos en que los principios son femeninos y masculinos, hay que ver la acción conformadora cultural de los espíritus hiperbóreos combinada con la mecánica racional emocional del animal hombre o pasú. Shiva y Parvati son solo eso, imágenes culturales producidas por la memoria de sangre, hiperbórea, adaptadas para representar a los principios supremos por la racionalidad del pasú. Shiva es el recuerdo del gallardo señor Lucifer, su esposa. Parvati no puede ser otra que la pareja extraterrestre de Lucifer, Lilith. El tantrismo, que es, como se ha dicho, un sistema gnóstico, ha caído exotéricamente luego de la interpretación de sus textos secretos hecha por los dualistas del budismo, ellos, que proponen la fusión con el uno, identifican en el microcosmos a Shiva con el arquetipo familiar y a Parvati con la Shakti, es decir, con Kundalini. En esa interpretación, el despertar de Kundalini y su ascenso hasta el Ajna Chakra significa el matrimonio de Shiva y Shakti. Pero, según es fácil deducir después de todo lo expuesto sobre el arquetipo familiar y Kundalini, este matrimonio no es más que la recreación del microcosmos en armonía con el macrocosmos y la definitiva sujeción al plan de evolución, es decir, al proceso del arquetipo Manu. No es este precisamente el objetivo de la gnosis. Para evitar el nirvana y concretar el fin de la individuación absoluta, hay pues
que restablecer el antiguo sentido esotérico de los símbolos tántricos. Solo así será posible comprender el ritual de los 5 desafíos. Para el Sadaka Mengano, la recreación del arquetipo familiar como modelo del microcosmos por Kundalini constituye una catástrofe. Por el contrario, él va a procurar identificarse con el gran antepasado hiperbóreo en el momento culminante del Maituna para inmortalizar con su forma al microcosmos. Y esta restauración hiperbórea es el objetivo declarado del 5º desafío. Veamos cómo se procede para su consecución. Dijimos que Kundalini duerme en una burbuja de Akasa sobre el Muladhara Chakra. Esa burbuja es el lenguaje simbólico, el huevo primordial que contiene el germen, la semilla de la Shakti potencial, indiferenciada. Kundalini Shakti es un reflejo en el microcosmos del primer bija pronunciado por el demiurgo al iniciar la manifestación y su consecuente separación en pares de opuestos. Por eso decimos que ella, Kundalini, es verbo, logos plasmador que recrea el plan, bija de los vijas, palabra de palabras. Pero si bien ella, como logos, posee el principio de todas las formas, ¿cuál es su propia forma, anterior y primera? Síntesis ontológica y óntica de todo lo existente, forma de formas. Es necesario responder a esta pregunta antes de romper el huevo de la Shakti, porque si no, tal como sucedió al destapar la caja de Pandora, incontables males se pueden abatir sobre el hombre ignorante. Hacemos notar de paso que la falta de respuesta a la pregunta anterior, o la ignorancia, es la causa de lo que hemos denominado despertar de Kundalini por sus propios medios, pues, aunque este despertar se consiga por medio de la yoga, si se descuida el conocimiento formal del Bija Kundalini, inevitablemente se perderá todo control sobre su poder plasmador y se acabará sucumbiendo en el nirvana. El gnóstico no busca aniquilar su yo y no renuncia a la acción. Por el contrario, fortalece su yo dirigiendo estratégicamente la voluntad de actuar. Por eso, en el gnóstico, es el yo quien despierta a Kundalini determinando su forma. No estamos hablando de la esencia, que es femenina y se manifiesta activamente como logos, sino de la forma que, en tanto que Shakti, Kundalini adoptará durante su manifestación. Si se ignora la pregunta anterior, cosa que ocurre en las escuelas exotéricas de yoga, entonces Kundalini, al despertar por sus propios medios, adopta la forma de la madre primordial, cuyo arquetipo lee en la memoria genética del Pasú. La idea del principio femenino como madre está vinculada a la separación por sexos del andrógino animal, antepasado del Pasú. Ciertamente, tal idea no tiene nada que ver con la sabiduría hiperbórea, pues los espíritus cautivos no tienen madre y sus sexos, según se dijo en otra parte, no se hallan relacionados con la función reproductora. Dejar a Kundalini librada a su propia forma es permitir que se identifique Parvati con Shakti, la esposa con la madre cósmica. Significa la recreación.
el renacimiento en el microcosmos del arquetipo Manu, su entelequia, y por consiguiente, la derrota del espíritu en su pretensión de transitar inversamente hacia el origen. No son pocos los virias que, en lugar de la ansiada liberación del encadenamiento material, acaban aún más hundidos en la materia debido a una incorrecta y exotérica práctica del yoga. Y en ese resultado tiene mucho que ver la pretendida devoción o adoración que se exige hacia la Shakti. Esta actitud emocional se denomina desguarnición estratégica, pues el despertar de Kundalini como madre sorprende al Virya en un estado de total indefensión, la adoración, y le lleva a sucumbir en el proceso del arquetipo Manu. Veamos cuál debe ser el procedimiento esotérico con ese para que el quinto desafío tántrico culmine con la liberación espiritual del Virya. Es el yo quien plasma la forma primera del logos plasmador. Esto se consigue proyectando sobre el huevo la forma de Lilith, quien no es madre, sino esposa espiritual de Lucifer y prototipo general de la mujer hiperbórea. Hay que aclarar expresamente, para disipar cualquier error, que Lilith no es un arquetipo, sino un recuerdo de sangre hiperbóreo. El problema para cumplir con tal operación es el siguiente: ¿cómo un Virya perdido, que no ha logrado aún percibir su mine, puede proyectar la imagen de Lilith, la cual ciertamente ha olvidado por la confusión sanguínea? Justamente para eso se establece el Maituna, el acto sexual con la mujer afuera, para que de ella emerja la imagen de Lilith y se introyecte adentro, reconocida por el yo, quien a su vez la proyectará sobre el huevo, despertando y plasmando la forma de la mujer hiperbórea en Kundalini, recuperando así adentro a la esposa del gran antepasado. Y aquí viene la terrible exigencia, la clave fundamental del misterio de amor, sin la cual ninguna práctica tántrica tiene sentido hiperbóreo. La mujer de afuera, la yogini, no puede ser cualquier mujer. Ella debe ser una mujer Kali. Y en este crucial e interesante punto lo vamos a dejar por hoy, ya que es necesario saber exactamente qué significa mujer Eva y mujer Kali, cosa que haremos ya en el próximo vídeo. Es importante vuestra colaboración. Podéis hacerlo uniéndoos al canal, lo cual os supone una cantidad mínima, o por PayPal o por Bizum. Gracias de antemano. Un abrazo a todos y hasta el próximo día.